Hola, hola, ¿cómo están amigos del Comité Fotográfico Mexicano? Pues yo muy contenta y muy emocionada de estar nuevamente con todos ustedes para una edición más de el BootCamp, ya listos para el cierre de ASCLI con México. Recuerden, cerramos el 31 de mayo, muchos de ustedes me han estado preguntando, ya no falta nada, estamos en la recta final, pero comprometidos igual que siempre con todos ustedes para ayudarlos a que sus fotografías que estén participando en nuestra competencia estén de el nivel internacional. Y para esto, desde hace ya un par de meses, creamos, mira, ya nos avisaron, Josué nos está poniendo, faltan 12 días, ya no falta nada, ya ni siquiera 2 semanas, estamos a nadita. Y para esto hemos creado desde hace ya 2 meses estos programas especiales que son el bootcamp de retroalimentaciones y consejos fotográficos para todos ustedes. Y la idea es, así como cuando queremos ponernos en forma rápidamente y nos inscribimos en un bootcamp en el gimnasio, esto es similar, pero es fotográficamente hablando. Entonces, hemos tenido un lineup espectacular de jueces, de fotógrafos reconocidos, internacionales, para que tengamos ese ojo de fuera, que vengan y nos digan qué opinan, para ayudarnos a subir el nivel de nuestras fotografías. Y ya vi que ya se están conectando, gracias por los saluditos. Saludos a Silvia, Maricruz, un besote hasta Miami. ¿Cómo estás? Te mando mucho, mucho cariño y ya quiero ver con qué fotos nos vas a sorprender este año. Y bien, ya en el cierre, el día de hoy tenemos espectacular invitado, además es alguien que para mí significa muchísimo, ya les platicaré ahorita que lo presentemos, pero la semana que entra tenemos a Dan McCallahan. Él es medallista para Estados Unidos de la Copa Mundial en la categoría de naturaleza, pero también es experto en fotografía comercial, personajazo, y nos va a venir a compartir un poquito de su éxito en la Copa Mundial y de cómo subir el nivel de nuestras propias fotografías. Así que no se lo pierdan el próximo jueves. Y para el cierre de AskClick, el señor Jerry Jones va a estar con nosotros. Quien no lo conozca, Jerry Jones es un reconocidísimo fotógrafo australiano de categoría de bodas, que la verdad todavía tenemos que seguirle dando la categoría de boda para irnos por unas cuantas medallitas más, que ya tenemos 2, pero pues hay que seguirle dando. Y bueno, y también Jerry nos va a venir a dar muchísimos consejos de estrategias de negocios y demás. Ella me dijo, voy a cerrar con todo, así que no se lo pierdan, esto es para todos ustedes, pero la gente que ya está inscrita en AskClick con México 6 tiene la ventaja de que sus fotos van a ser retroalimentadas. ¿Qué quiere decir esto? La retroalimentación es que las fotos que estén pensando en que participen en AskClick con México, estos jueces van a ayudarlos a decirles, mira, esta foto le puedes mover, le puedes hacer, cambiarle y demás, para que llegue a tener más éxito en la competencia. O a veces te van a decir, ¿sabes qué? Esta foto no es de competencia, o sea, es como para un cliente, para un proyecto personal, pero no funciona para competencia por tal y tal razón. Lo que sí les aseguro es que van a aprender muchísimo y su foto, sea para competencia o no para competencia, va a subir de peldaños. Y este es el chiste, ¿no? Seguir creciendo y creciendo y creciendo. Así que no se los pierdan. Si no están inscritos en AskClick con México 6, no sé qué están esperando. Ser parte de esta gran comunidad de fotógrafos que estamos creciendo, que estamos impulsando la fotografía, no solamente en México, sino dándola a conocer a nivel mundial. Así que los estamos esperando. Y bueno, ya no quiero perder más tiempo porque tenemos un personajazo y nuestro invitado del día de hoy es el señor Gregory Daniels, que se está conectando con nosotros desde Florida.
en Estados Unidos. Él es un fotógrafo con 43 años de experiencia. El año pasado fue el presidente de PPA, la asociación más grande y más importante de fotógrafos profesionales, no solamente de Estados Unidos, sino realmente del mundo. Es una asociación que tiene más de 150 años de existir, impulsando la fotografía en Estados Unidos, pero también tratando de apoyar el resto de los países. Gregory es un fotógrafo que además de esto es certificado como juez para la PPA, y eso no es fácil, son muchos años, son casi 10 años de entrenamiento para que ellos te certifiquen. Es un Master Photographer, Photographic Craftsman, es miembro de CCA, que es una asociación que se llama Cameracraftsmen of America, que es como un club fotográfico súper exclusivo, fundador de una asociación de fotógrafos retratistas, porque esa es su especialidad, y además es una persona que la vida de quien toca la trata de hacer mejor, que le encanta ayudar a la industria a crecer. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento como fotógrafa, y también en todo esto del liderazgo con todos ustedes para apoyarlos en este gran camino de ir mejorando nuestras fotografías. Y bueno, con todo eso, le damos la bienvenida a queridísimo amigo, el señor Gregory Daniels. Y ya va a estar con nosotros en un segundito. Hello, Greg. Good morning. Good morning. How are you doing? Oh, I am beyond myself, very excited to have you share with us here in Mexico. What a great introduction. Thank you so much. I understood some of it. A little bit of it. It was wonderful. Thank you so much. Well, I think it was just a little glimpse of the amazing person you are. And I was telling everybody that you are somebody that whoever's life you touch, you just make it better. You have that like little magic wand that you just give everybody a little push and make them better. And for sure, for me, it's been that way. Oh, and I feel the same of you. I mean, from the very first time we met, I think it was probably Texas school, wasn't it, when we first met? Yes. And I had no idea what an incredible giving person that was in the classroom. You are such a giving, caring individual for so many other people, and you touch so many lives. So you're an incredible inspiration yourself. Thank you. Thank you. I think you'll agree with me that it's wonderful in life how when you give, you get back, and then you have more to give, and it just grows. It's funny how it works. It does. I mean, I can share with you for just a moment what got me into photography, if that's of interest at all. That's fantastic. So let me just tell them a little bit of what we just said, y bueno, le estoy dando la bienvenida a Greg y diciéndole que estamos muy honrados de tenerlos con nosotros, y Greg nos va a contar un poquito de su inicio en la fotografía. En verdad siempre tiene historias increíbles, y esta seguro también va a ser una de ellas. So, yeah, Greg, go ahead, tell us. Yeah, because you talk about caring and loving on other people and how important that is. And that when I was 12 years old, which you're familiar with this story, when I was 12 years old, my art teacher, which was my photography teacher, told me I had a gift. And that just breathed life into my entire being. Yes. Y bueno, Greg nos está contando que cuando él apenas era un niño, y esta historia me la contó hace años, su maestro de arte y de fotografía le dijo que él tenía un don con la fotografía, y para él esto fue como que no sé, como que le echaron polvitos mágicos. Es como siento que le sucedió, y se dio cuenta de algo especial que tenía. And he said that because I had taken a photograph for our very first assignment to be able to develop black and white film.
I had taken a photograph of this old gentleman that was very down in the world as the world might imagine someone to be. And he was just on his one-room house on a front porch, and it was a very broken down area. And he asked me, my art teacher said, you need to give a copy of this to him. And so I rode on my 10-speed bike back to the gentleman that allowed me to photograph him, and he cried. And he said I had a gift. Wow. And so just that act of breathing life into someone else at such a young age, how incredible meaningful it is, that's been what I've tried to do with my art ever since. Definitely. Y bueno, nos cuenta que uno de sus primeros proyectos fue retratar a un señor viejito que estaba sentado a la entrada de su casa y llevó esta fotografía a su clase y el maestro le dijo, esta fotografía es espectacular, tú deberías de imprimirla y llevarle una copia a este señor. Entonces Greg hizo exactamente eso, se le entregó y cuando este hombre vio su retrato se puso a llorar y le dijo, tienes un don. Y nuevamente, entonces esto para él fue como que esa señal de que por ahí iba su camino y lo especial que puede ser una fotografía para alguien. Y de las personas que están conectadas saludando, yo sé que cada uno de ustedes tiene historias similares, así que creo que todos nos podemos dar cuenta esta conexión. And I'm just telling them, a lot of people are this morning just already saying hello and sending their love. We even have, one of our top competitors, Mari Cruz, saying hello from Miami. So, and not very far away. Not very far away from you. No. And I know they, because I know their images, and I know that they all have very similar stories to you. That their photography has just done something special for somebody, touched somebody's lives. That's amazing, Greg. And I mean, and so you've been doing this for 43 years. That's a lifetime, really, because you were a kid when you started. And so, I know you have, world of advice, because I took a whole week-long class with you, and I can't wait to take it again, because that was about 7 or 8 years ago. So I can't wait to take another class with you and get a refresher on everything. And like I was telling you before we went online, we are going through a rough time here in Mexico. Well, the whole world has, but our government is not as giving maybe as other governments like the United States that has helped industries and businesses kind of survive this crisis. And I'm trying to, always find ways to encourage our photographers and to, give them little nuggets, like you always say, of advice that will help them get ahead and not only survive, but thrive in this situation. And so I was wondering if you'd like to share with us some tips and advice. And while you think what you're going to tell everybody, I'm just going to tell them what I just told you in Spanish. Y bueno, le digo a Greg que con toda esta vida que tiene de la fotografía, realmente desde que era un niño está involucrado y tiene 43 años en la fotografía, es todo un maestro, vive increíblemente bien de la foto y creo que además de ser excelente fotógrafo, uno de sus fuertes es en cuestión negocios. Es alguien que podría dar un seminario completo en negocios. Yo tuve un curso con él hace 8 años de una semana y ya tengo ganas de volver a tomar una clase con él. Entonces le estoy pidiendo que para empezar, que si nos da unos tips para que no solamente logremos salir adelante en esta crisis, sino que realmente podamos salir mucho más adelante, no sobrevivir, eso es lo que quería decirles, no sobrevivir, sino salir adelante y ser mucho más exitosos, tomar esta oportunidad para tener un gran éxito. Así que vamos a ver qué nos dice Greg. All right, Greg,
Tell us what you'd suggest that, or what has worked for you. Well, from the very beginning of this incredibly devastating pandemic that we started going through over a year ago, we did exactly what you said. We had to decide at PPA as well as our personal business. We had to decide to thrive instead of just survive. That was exactly what was in my heart, that I wanted to make sure that we did personally and that we did from our industry standpoint, is that making a choice. You can make a choice to thrive and not just survive, because that's a choice. You've got to make one or the other. And so we made that choice. So I think that's the first big statement that you would share. I love that, because that already sets the frame of mind. And I like that. Y bueno, Greg dice que una de las respuestas está exactamente en la pregunta que le acabo de hacer. Él el año pasado justo fue el presidente de PPA, así que le tocó ser presidente durante la crisis, y entonces tenía que ver por esta gran asociación y ver por su negocio. Y el primer paso fue decidir, no solamente vamos a ver cómo sobrevivimos, porque entonces ya estás empezando con tu mente en una manera pesimista. Entonces, tienes que tomar la decisión de decir, no voy a sobrevivir, voy a sobresalir. Y eso ya te pone con otra actitud. Entonces, nuestras mentes creen lo que nosotros le decimos, y eso es algo muy importante. Okay? Yeah, and so the next step, once we've built that framework that we're going to thrive and not just survive, it opens up your mind in a whole different framework, like you say, and a different path. And part of that is the other, I think, really major element is what's beautiful about photography is it's part of the arts world. You're in the arts world, whether it's music or a painting or photography. We're in that world where we could lean in during this really difficult period of time. And in the arts, you can lean into beauty. You can lean in and see what is gorgeous, and you can create something that is absolutely beautiful. And that does so much to your mental capacity to be able to fill your soul with beauty and with art and creativity. And that can help everyone get through such a difficult period of time. Oh, so true. We do have a gift. Y bueno, chicos, ya que tomamos esta decisión de que no vamos a sobrevivir, sino vamos a sobresalir, eso ya pone las reglas de un juego totalmente diferente y nos empieza a dar otras herramientas, porque estamos pensando de otra manera. Y luego nos tenemos que dar cuenta de la bendición que tenemos de que somos parte de la industria del arte, de la creatividad, de ver cosas bellas. Y entonces podemos usar nuestros conocimientos y nuestro talento para crear cosas bellas que en una situación tan difícil y tan catastrófica como la que hemos estado viviendo con el COVID, tenemos este don de embellecer y aportar al mundo cosas muy hermosas. Okay? And so we all know that just staying within yourself, you're not near as strong as when you surround yourself with others, right? I mean, that is something that we've always worked on, whether it's with a mastermind group or whether it's with a small community. Or in this case, kind of what we're talking about today is image competition. So when you surround yourself and involve and immerse yourself into that world, you can do nothing but get stronger at your craft. Lovely. Y otra cosa importante es
no encerrarnos en nosotros mismos. Sé que ahorita con COVID y que tenemos que la distancia y tanto tiempo que estuvimos encerrados, una cosa es estar guardados en nuestra casa para evitar los contagios y la otra es encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que somos más fuertes cuando estamos unidos y estamos juntos. Entonces, es importante, como lo que estamos haciendo ahorita, de estar conectados, de estar escuchando, cosas que tal vez ya sabemos, pero que hay que oír otra vez para reforzarnos, ser parte de una comunidad que nos aliente y que nos dé estrategias de cómo salir adelante para volvernos fuertes todos juntos. Fantastic. So I guess I would ask. I know you asked, about you had a few questions here, and one was, why should you participate in photographic competition? I think what we just talked about is one of the big reasons for a mental state and to surround yourself with others, especially in this period of time in our world's history, in that you think, well, what's in it for me? Well, it's not just in it for you, it's also in it for your clients, right? So one of the biggest reasons is to get in, dive in, surround yourself with others so that you can sharpen your saw, you can sharpen your own technique, you can sharpen your own skills, and you can start seeing what you couldn't see by yourself. When you surround yourself with others and they can share and you can get all of these words, that synergy starts to happen and you can see from others. And all that's going to do is help you become better, which helps you create better products, and you're able to deliver better imagery to your clients. So it's a win-win-win all the way around, especially in this time. Oh, I love that. And I love that you kind of led this onto the next question. So, y una cosa nada más estoy checando, por aquí Claudia dice que no escucha, entonces si alguien más no escucha o alguien sí está escuchando, por favor, avíseme, ya Josué está checando el audio. Y bueno, Greg, la siguiente pregunta que le iba a hacer, y me encantó porque como ya sabía qué pregunta le iba a hacer, conectó estas dos de cómo sobresalir en esta crisis y él nos habla de por qué hay que participar en competencias fotográficas. Entonces, él nos dice que para seguir creciendo y sobresaliendo en esta crisis hay que conectarnos. Y una manera de conectarse es participar en competencias fotográficas porque esto nos permite que otras personas vean nuestras fotografías, pero personas con los conocimientos suficientes para darnos esos tips para que podamos ir mejorando nuestra fotografía. Y esto permite que hagamos mejores fotos para nuestros clientes, que innovemos, que creemos nuevos productos y nuevas técnicas. Les voy a decir, por ejemplo, de una fotógrafa muy querida, Alma Morel, que ella se dedicaba a hacer fotografías se dedica para mascotas, pero luego empezó a hacer proyectos personales y estos proyectos personales los empezó a meter a competencias, le empezó a ir muy bien y sus clientes empezaron a decir, es que yo quiero que me hagas este tipo de fotos. Y así es como va esta bolita, va creciendo. Y eso es una gran recomendación que les está haciendo Greg. And Greg, you are a PPA juror. Yes. So obviously you get to see many images and it's one thing, I think it's seeing them, and once you're in the position of having to judge them and decide, okay, what grade do I give them? It's totally different. But you obviously get to see images that are from, really good photographers and that are doing amazing work, but then you also get to see the work of people that are just starting out and trying to get their feet wet into competition. What mistakes do you see that newbies make, and that they're like, oh, if they only knew this, they would just really get much better grades and get ahead?
Yes, that's such a great question. And I see something that's much more foundational as far as a mistake, instead of, picking out little things, one thing, this or that or the other in technique and style, and, whether it's composition or whether it's this, that all of these elements are one thing, are things that you can improve on. And I would rather say the biggest thing that I see that people could do when they first start out is, for one, there's two things. One is that they get involved in the game, that they get in and they enter, not just as a spectator, because watching is one thing, participating is another thing. That's when you're committed, when you actually enter, when you actually start becoming part of that process. So the very first thing that I see that a number of people in our profession, they don't take advantage of being able to get in the game and play the game. A lot of them will just watch it, or they don't think that they'll be able to benefit from it. So that's the first thing. You want to share that? Yes, I definitely want to share that, because I think you're so right. Y bueno, le pregunto a Greg, como les comenté al inicio de la transmisión, es un juez certificado por PPA para calificación de fotos, y obviamente cada año le toca revisar y calificar un gran número de fotos. Que les voy a decir, una cosa es participar en concurso de fotografía o nada más preparar fotos, y otra cosa es ser un juez y tener esa responsabilidad de ponerle una calificación al trabajo de alguien más y decir, pasa o no pasa, porque bueno, la fotografía no es 2 más 2 es 4, entonces es también mucho percepción. Y le digo, bueno, ya que estás calificando todo este gran volumen de fotos, a veces te toca calificar fotos de fotógrafos excelentes y bueno, eso es entre comillas más sencillo. Pero, ¿qué pasa con los nuevos? ¿Qué pasa con la gente que apenas está involucrándose en los concursos fotográficos? ¿Qué consejo tienes para ellos de cómo podían subir su nivel de fotografía y cómo jugar este juego de la competencia? Y creo que el primer consejo, que creo que no le aplica a la mayoría de ustedes porque ya están participando en Haz Click, y no solamente en Haz Click, sino los veo que participan en cuanto concurso se les atraviesa, que ese es el consejo número 1 que tiene Greg, que ya, si tienen la oportunidad de enviar sus fotografías a concurso, que lo hagan, porque el crecimiento va a ser espectacular, que no se queden nada más por afuerita viendo viendo lo que las demás gentes están haciendo, porque no van a tener ese crecimiento personal ustedes. Entonces, ese es gran consejo, aviéntense, porque esto les va a ayudar a crecer. All right? So once they're in. Yes, once they're in. The second piece of advice, again, it doesn't have anything to do with all of the elements that we look at as a juror. What I see is a very common mistake is that until you open your mind up that there's something other than how you see things, until you're able to shift your own paradigm, until you're able to see the world in a different way, maybe from someone else's perspective. And this is in business, this is in life, this is in general, but this especially in competition and photography in your own craft, because you love it so much, you see it a certain way, and it might not be actually the way you actually see it. It might be seen differently than you perceive it. So it becomes the willingness to open up and change your paradigm, to shift your paradigm and see things in a whole different way, to allow your mind to see things in a different way. That's when all of the change starts to happen, because now you start to listen and you can see in a different way. And that's when things change dramatically. Yes, that's when the growth begins. Yes. Definitely. Y bueno, este consejo creo que es espectacular para la gente que está iniciando, y aún a veces falta que nos lo recuerden a los que ya tenemos más tiempo participando, y es el abrirnos. Ya que empiezas a participar en concursos de fotografía, es abrir nuestra mente y darnos cuenta que no siempre
todo la imagen va a ser vista como la vemos nosotros. Y eso creo que es un gran consejo, no solamente para la fotografía, sino para la vida, darnos cuenta que nosotros estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista, con nuestras vivencias, nuestro conocimiento, pero la gente del otro lado está viendo otro ángulo distinto. Entonces, en cuestión fotografía, si nos abrimos a esto, vamos a poder crecer más, porque nos vamos a dar cuenta que por aquí va a llegar un juez o va a llegar un cliente o quien sea que vea nuestras imágenes y va a tener un punto distinto de la fotografía, los va a afectar de una manera distinta. A nosotros tal vez nos costó mucho trabajo crear esa foto, mucho tiempo de planeación, de editarla y demás, pero cuando el juez o nuestro cliente ve nuestra foto, tal vez la ven y no se dan cuenta de todo esto que hay detrás. Entonces, no tiene ese gran impacto y a veces eso es lo que nos tenemos que dar cuenta que tal vez nos falta un poco más para crear ese impacto en nuestras fotografías. Entonces, abrirnos, participar, pero con una mente abierta de que diferentes gentes están viendo nuestro trabajo. Muy buen consejo. Fantastic, Greg. Well, we have quite a few images to feedback, and but before we move on to the feedbacks, I just want to see if there's any other little bit of nugget that you want to throw at them before we move on. Well, one of the last questions that you had asked had to do with business. You know, now that we are involved and interested in competition and there's great benefit by it, but maybe that there's a little tip in business. And I really think what got us through and got us to thrive during this period of time and not just survive was that we recognized that there were 3 doors of our company that people came through, that our clients walked through. One door was just an institutional marketing door because they knew who we were and they needed photography and they would call. Okay. And then the other door was a door which was more philanthropic, where somebody received gift certificates or whatever, and then they came through that door through that channel. Well, those 2 channels were blocked up during this difficult period of time that we were in, and the phone wasn't ringing, and all of these organizations were frozen. So this door was pretty much closed. The last door that we have that opens up is the ask door. It's when we ask someone to come in and participate in photography and do something. And that door we call the ask door. It's something we can control ourselves. We can control it because we pull, we trigger, we bring someone in. And we do that through our artist projects. And so we put on a few different artist projects that I was very interested in. And that enabled us to be able to bring in clients, and they loved participating, and it just grew our business actually during this period of time. So it was more thriving than surviving. I just wanted to leave you with that tip because that's an incredibly important thing to share, I think. Súbeme. Wow. That's why I think, one can learn a lot from your photography, but I think one can learn even more from your business knowledge. Amazing tip. So, chicos, le digo a Greg, bueno, ya estamos listos para empezar con las retroalimentaciones, que es parte importante del bootcamp. Y me dice Greg, bueno, no, espérate tantito porque tengo un tip más de negocios para todos, para animarlos a que sigan creando. Y nos dice que él se ha dado cuenta que sus clientes llegan a sus 2 estudios, porque tiene 2 estudios en Florida, de 3 maneras distintas. Una de ellas es con el marketing que hace, que pues eso es algo normal que conocemos todos. La segunda manera es por los eventos filantrópicos que hace. Él es parte de muchas asociaciones, caridades y demás, donde dona su trabajo y así llegan los clientes con cupones para sesiones fotográficas y demás. Y estas 2 maneras ahorita con la pandemia estuvieron bloqueadas porque la gente pues no venía, ¿no? Estaban todos encerrados, el marketing no estaba funcionando, no había obviamente eventos filantrópicos que apoyar y demás.
Entonces, se enfocaron en la tercera puerta, que esta es literal ir y preguntar. Entonces, Greg creó diferentes proyectos fotográficos y contactó a gente, a clientes, para decirles que si querían ser parte de este proyecto y de esta iniciativa, y es como la gente empezó a venir y decir, sí, quiero ser parte, y se volvieron clientes. Obviamente, al final compraron de sus fotografías. Entonces, ese es un gran consejo. Lovely. I love that. Very, it's just kind of gives you a little bit of extra inspiration to go out and create something special and bring people in to be in front of your camera. Yes. Fantastic. Well, should we move on to the feedbacks? Are you ready? I'm ready. Let's do it. You got your scissors out, ready to cut these images up? They're beautiful images, by the way. I mentioned to you right at the beginning that years ago, has it been like 7 years? Did you say 7 years? Yeah, this is our 7th year doing it, and I think you helped us judge on our 2nd year. 2nd year, so 6 years ago. Wow. Yeah. The progress that Mexican photographers have made since that beginning, since 6 years ago, is just lightning years better than what I saw 6 years ago. The images that we're going to look at today are absolutely beautiful. And I just want to congratulate you and all of your photographers in Mexico for just coming to the table and producing incredible work these past 6 years. Yes, these guys are amazing, and but it takes a village. We're all kind of in it together, and you're part of it too. You've definitely helped us out, and here you are again. So thank you so much. As Josué gets the images ready, I'm just gonna tell everybody a little bit about this. Y bueno, muchas gracias a todos que están aquí conectados. Vamos a seguir ahora con la segunda parte del bootcamp, que son las retroalimentaciones. Le digo a Greg que si ya tiene sus tijeras listas para darles una buena recortada a las fotos de ustedes, y dice, es que no, dice, las fotos que están ahorita en el portafolio para retroalimentación están espectaculares. Greg fue uno de los jueces que nos ayudó a seleccionar nuestro portafolio hace 6 años, fue el segundo Haz Click, y dice que literalmente él ha visto el trabajo de México desde esa ocasión a ahorita, y que estamos siglos avanzados, o sea que ha sido un crecimiento exponencial de todos ustedes, y la verdad es que pues mucho es ustedes que se ponen a trabajar, se han puesto las pilas, pero otro tanto es el hecho de que hemos trabajado en equipo y que hemos tenido gente como Greg, cada año dispuestos a donar un poco de su tiempo para darles consejos, retroalimentaciones. Hemos tenido de todo, así que pues vamos a iniciar. Estas fotos que vamos a retroalimentar son las que nos han compartido las personas que ya están participando en Haz Click, que están pensando en inscribirlas, y les aseguro que aún si no tienen ustedes fotos aquí, que van a aprender muchísimo de los consejos de Greg. Pero si no tienen fotos aquí, no sé por qué no tienen fotos aquí, no sé por qué no están aprovechando. La semana que entra tenemos nuestra siguiente retroalimentación. Lo que sí les recuerdo a todos, el corte es a medianoche del miércoles. Ya las fotos que entraron a partir del día de hoy en la mañana se pasan para la siguiente semana, porque así le damos una oportunidad a Greg de que revise el portafolio antes y tenga una idea de qué les va a decir, qué consejos les va a dar. Entonces, si alguien subió sus fotos esta mañana, no se ofendan, pero la vamos a pasar a la siguiente semana, que tenemos a Dan McCallahan, ¿ok? Entonces, bueno, iniciamos con nuestras retroalimentaciones. Greg, we'll have our first image up. And, I know you're a portrait artist, but we have a lot of underwater photographers that are doing fantastic work. And, I noticed that, yes. I think there is a lot of underwater photography, but I mean, we want your point of view as a judge, because we're looking at composition, we're looking at color, and so many other things that are the same in whatever category we're talking about. So this is really beautiful. I think one of the
greatest things about this image is that it has tremendous impact because it's unique. I mean, we don't see much of this, and so this is, being underwater, that's very unique, and all of these colors make it very unique. The shapes make it unique. The creature that I'm looking at makes it unique. So that's one of the biggest powerful points that I wanted to make of impact that this has going for it. Lovely. Hilario, muchas felicidades. Yo concuerdo con todo lo que te acaba de decir Greg, que esta fotografía tiene gran impacto por lo único de ella. Es una imagen que no nos toca ver muy a menudo, subacuática, gran captura. Los colores, las figuras, excelente trabajo. Muchas felicidades y gracias por estar compartiendo. So what do you think could make this image better, Greg? Yeah, so looking at it feels like immediately when I'm looking at it, I get that beautiful impact, but I'm like, why does I'm questioning myself, why does my eye keep going to the top left little circle and then the right circles underneath this beautiful creature? Why does it keep going back to there? And I believe it's because my eye goes to primary colors, right? So your eye gets drawn into contrast, greatest area of contrast, primary colors, and brightness, right? So that's what my eye keeps getting drawn to. So I'm looking at those three objects, and it's pulling me away from the attention to this interesting creature. So I'm getting tossed up with multiple subjects, basically. The background or the environment becomes its own subject, and it's taking away, I think, from what we might want to be the main subject, which is this really cool creature. Okay, love that. Y bueno, Hilario, vamos a platicar, porque de eso se trata el bootcamp, es cómo podemos hacer que una foto que ya es bellísima sea aún mejor. Y Greg, a la hora de estar viendo tu fotografía, dice, ok, tiene mucho impacto, es una belleza, pero ¿por qué mis ojos se siguen yendo a, primero que nada, a ver ese círculo que está hasta arriba del lado izquierdo y luego rebota y va a ver los dos elementos que están debajo de la criatura? Y casi estoy rebotando entre todo eso y estoy realmente forzando mi mirada a ver a este pequeño camaroncito, en lugar de que naturalmente se vaya primero a él. Y aquí es un gran consejo que no había escuchado yo antes. Siempre hemos dicho que nuestra mirada se va al área con más luz, la más luminosidad de nuestra foto, o al área de más contraste. Pero aquí también Greg nos dice que también nuestra mirada está atraída a un áreas con colores primarios. Y eso es un tip nuevo que escucho por primera vez. Entonces, estos colores del fondo, del ambiente, nos llaman la atención por esta razón y se están volviendo la competencia del personaje principal, porque casi el ambiente se está volviendo el personaje principal en tu imagen. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues vamos a ver qué nos dice Greg. So, is there something he could do to fix that? Well, one of the first things I would try is that as much as I love the color, if we were to just work with the image that we have here, what might I do different? I might try just turning it to monochromatic, to black and white, or a sepia kind of thing, just so I could see turning it into black and white, taking out those colors, if then I could actually see the beautiful creature more, and then it would become a little more illustratively graphic instead of this colorful design that might be adding too much noise into the composition. Okay. Y bueno, nos dice que aunque le fascinan los colores, si queremos lograr que nuestro personaje principal sea el de impacto, que tal vez un consejo sería que trates de convertirlo en blanco y negro
para que así no sean los colores los que están compitiendo por la atención y que se vuelva una imagen un poco más gráfica en lugar de con tanto color. Que lo intentes saber qué es lo que sucede y qué te hace sentir. Ahora yo le voy a preguntar, ¿y qué pasa si tal vez le bajamos la luminosidad o la lo potente del color, ¿no? Que lo hagamos un poquito menos fuerte. A ver, ¿qué opina Greg? So Hilario says that's because he's here watching and listening. He says, oh, this is very interesting and he's going to give it a try. I was saying I would like to ask you, what would you think about making the color, leaving it in color, but making those colors more muted, kind of just going in sections and making them more muted? Well, I think from it has a hint of an incredibly cool graphic design. So it has this beautiful composition, incredible impact, interesting objects. I think if we eliminate an element, then it might help. And see, well, I would just start with that. I would eliminate the element. My daughter, Ashley Brooks, she's an interior designer by profession. That's her degree. I remember her coming home one day and saying to Lesa, you know, we learned today that if you're getting ready to walk out the door and you have all this jewelry on, take one item off and then walk out the door. And that's an interesting thought to me. It was an interesting thought to me to think there are so many elements that we have control over all the elements. And maybe sometimes we just put one too many elements in, you know? So what is that one element in that you really don't need for this thing to work? And it just might be color. Yeah. You know what I mean? Yep. Yeah. I love it. And I think it does not only just work for this image, but it works for a lot of images. Right. Okay. I'm going to translate that, and Josue is going to put the next image on screen so that we can move on, because we could spend hours doing this. Y bueno, ahorita en lo que Greg analiza nuestra próxima fotografía, me dice Greg, no, dice, realmente creo que esta imagen de Hilario es hermosa, pero tiene mucho impacto gráfico por las figuras geométricas, las texturas y demás, y sin duda alguna eliminar uno de los elementos, que es el color, creo que va a ayudar a que la imagen tenga más impacto por sí sola. Nos hablan un tip que creo que es fenomenal para todos. Tiene una hija que es diseñadora y que ella dice que a veces cuando va saliendo como mujer de casa con pulseras y aretes y collar y la bolsa y y demasiadas cosas, que a veces nada más quítate una, porque a veces traes demasiadas cosas, y a veces eso pasa con nuestras fotografías. Tal vez tienen demasiado y eso, en lugar de traer más impacto, resta impacto. Entonces, muy buen tip que tenemos que tener en mente. All right, Greg. Let's go on to this one, Lalo Carrillo, and I think he was around here somewhere. I've been seeing him send messages. So, but beautiful again, another very impactful image. I like the feeling of like a voyeur in a way, where I'm kind of seeing, but it's not obvious that I'm viewing. It looks like I'm, viewing through something. And I like that layer of feeling that it's kind of a secret mountain in the background, and it tells this beautiful story. And I really enjoy this dark up top and then light and then dark. So I like that rhythm and that layering, and that this beautiful composition that gives me this diagonal that runs through it. So maybe you can communicate that first. Wow. Just the way you describe this image is so inspiring. Y bueno,
Dice Greg que Lalo que le encanta tu fotografía, le encanta cómo se siente como que está viendo una montaña misteriosa desde un ángulo especial. Este balance y este ritmo de cómo empezamos del lado izquierdo con obscuridad y luego vemos la montaña con colores más claros, con luminosidad y luego regresamos a la oscuridad. Entonces, esto es un balance muy bonito y un misticismo muy bien logrado. Ahora vamos a ver qué nos dice si hay elementos que puedes mejorar. All right. All right. So one of the things that is drawing my eye, and I keep looking at it, is actually the foreground. So it's those couple of rocks against that white. You see the really white snowy area in the mountain behind. And then that becomes abrupt to my mind. Why am I seeing that so abruptly, and why now am I focusing on the foreground? For example, take a look at the left, where the foreground blends a little better with the background, right? And so that transition is not as strong. Your eye, like we mentioned before, your eye goes to the greatest area of contrast, which is right there at that one spot, which is good that I want to go there and see that, because that's really the subject. But then that foreground becomes a little overbearing. So somehow, and I'm not exactly sure how to do it in this particular image, reducing some of that foreground might help. Maybe narrowing it, maybe giving a little more of a horizontal thin line feel to it, instead of so much of this vast amount of darkness that is that foreground. So sometimes what is beautiful can be a little distracting and be too much. I would call it like garlic. You know, garlic, sometimes you just need a little of that garlic, and too much of it becomes a little too much. I love that. Entonces, Lalo, nos dice Greg que como decimos, la transición entre oscuro, luz, transición está genial, pero hay una área justo en medio de tu imagen donde lo negro, lo oscuro de la parte frontal de la imagen contrasta exactamente en la nieve de la montaña. Entonces, esto hace que, como dijimos hace ratito, nuestra mirada se va a las áreas de más contraste. Entonces, aquí hay un contraste muy, muy fuerte entre lo negro del primer plano y la nieve de la montaña. Entonces, él sugiere que tal vez para ayudar un poquito con esta sensación es crear un recorte donde eliminemos algo del primer plano, todo esto negro y oscuro, hacerlo tal vez un poquito más apaisado. Creo que nos vamos a esa idea de jugar con diferentes recortes antes de decir que está terminada nuestra obra, porque el área del primer plano, el área oscura, es demasiado grande, pesa mucho en tu imagen. Y Greg nos da otro gran consejo que nos dice que es como cuando estás cocinando y le pones ajo a tu comida, a tu guiso. Si le pones un poquito de ajo, hace que todos los sabores se combinen mejor y que tu platillo sepa muy bien. Pero si le echas demasiado ajo, se vuelve incomible, ¿no? Entonces, a veces algo hermoso en nuestras fotografías, si le pones demasiado de eso hermoso, ya no tiene ese impacto deseado. Entonces, creo que es un gran consejo. Y ahorita le voy a preguntar a Greg, ¿qué opinarías si tal vez entraras un poco de manipulación y crearas lo que nos dice él que está bien logrado del lado izquierdo, donde están las nubes que ayudan a que esa transición entre lo oscuro del primer plano y lo claro del segundo sea más suave y no sea tan abrupto? Entonces, déjame preguntarle a ver qué opina ahí. So before we move on to the next image, just quick question about this one. You said that it really works on the left-hand side because like the clouds make the transition from dark to light a smoother transition. Do you think that aside from this cropping, which I think would definitely aid this image, maybe adding a little bit of kind of mist or clouds to that area to just
tone the darkness down might help as well? It might, yeah. Anything to reduce that sharp edge that is incredible. You know, it's beautiful that our eye goes there, but the sharpness, it's the contrast between the snow and the foreground. That's the sharpest area, and your eye can't get a relief from that sharpness. So anything you can do, whether it's misting it or, you know, adding a cloud in that area, things like that, that might help. It might be difficult with this particular image to get away from that, because I think that's the largest thing you're dealing with without trying to take it out. You know, the one big, so that one big rock, lump there, yeah, that lump that goes on it, that particular one is causing a little bit of a visual of too much attention on whatever that object is. Okay, perfect. All right, we'll move on to the next image, and I'll just kind of say that last little bit. Y bueno, le pregunté a Greg y dice que tal vez que realmente lo que necesitas es tratar de eliminar o de reducir ese contraste tan fuerte que tiene ese bordecito en el centro con la nieve detrás. Entonces, cualquier cosa que pudiera hacer para mitigarlo un poco y ayudar a que nuestra mirada no se quede ahí atrapada y pueda viajar por toda tu imagen, ayudaría a que tuviera todavía más impacto tu fotografía. Pero bueno, ahora vámonos con esta ave hermosísima de Derek y vemos qué nos dice Greg. Again, so many of these images have incredible impact, and the impact is what really scores a print initially, right? And so you see this come up and you go, wow, I love the graphic design and feel of this image. And so that helps it tremendously. So that's really beautiful. The bird is in just peak performance here, and the stretching. And so it has this really cool graphic design feel to it. So you might want to mention that. Lovely. And Derek's here saying hi and paying attention to all you say. Derek, felicidades, gracias por compartir esta hermosísima fotografía con nosotros. Greg dice que este es otro gran ejemplo de una imagen con mucho impacto. Que es una de las primeras cosas que buscan los jueces, que los detengas y tengan ganas de observarla más. Tenemos una ave que está en una pose, pero perfecta, totalmente alongada y demás. Entonces, bien hecho ahí. Vamos a ver qué podemos hacer para que esta fotografía sea aún mejor. All right, Greg, and what do you think could make it even better? So in this particular case, sometimes what we might be looking at is the quality of the imagery, so technical excellence. So I'm looking at the bird, and the bird looks very soft in a way, like it's maybe if I look at the eyes, a little soft, and then I look inside the feathers, they look a little soft, and then I'm like, this is the black, and basically like a cutout version is a very sharp graphical feel to it. And so the bird, though, itself doesn't have the same matching feel as this graphical design piece to it. So the actual quality of the imagery of the bird seems like it's lacking to some degree. And so that conflict is a little difficult in this imagery. Okay. Y bueno, nos dice que esta imagen que captaste tiene ese estilo como de diseño gráfico, ¿no? De la pose de la ave y demás, pero que si nos vamos ahora de lo que es el impacto visual a la técnica, en cuestión técnica, el ave está suave. No se ve la nitidez que esperaríamos tener en ella. El ojo se ve suave, el plumaje le falta detalle y este tipo de contraste y nitidez que buscas, porque además, como tenemos un fondo negro, el cambio entre el negro y el ave es muy nítido, o sea, está bien remarcado, pero ya entras al ave en sí y se pierde todo ese detalle. Ok. Perfect. Entonces, sugeríamos
yo te sugeriría que revises, no sé si tengas esta imagen más nítida, si haya manera de que recuperes, también en los blancos se pierde un poco de este detalle, entonces échale un ojo ahí, tienes una gran base, pero hay que trabajarlo, a ver cómo está el archivo original, ¿no? And anyway, we'll move on to the next image, this one by Ana Paula. So another very powerful piece. This is incredibly storytelling. So I'm not sure if titles, so I don't know if this has a title to it or if there would be, does your competition have titles that are required? No, we don't require titles because World Cup doesn't. I mean, they give us a title so that way we know. I mean, okay. We know what image we're talking about. But World Cup doesn't require titles because they're getting images from all over the world, different languages. Yes. So yeah, no title here. Yeah, so I have to make up my own story here, and so as powerful as this is monochromatically, it's so beautiful, and I love that the background has the mimicking kind of noise that's within all of the patterns, I should say, instead of noise, patterns. It has that mimicking kind of pattern as the outfit that this person's wearing. And I'm really focused on this, what's going on down here with this pot. But first off, the impact is strong because it's monochromatic and it has a really cool design with the background complementing the outfit. Okay. Y bueno, Ana, otra imagen fantástica con gran impacto, bellísima. Greg me pregunta si tiene título y le cuento que, bueno, que la Copa Mundial no nos requiere títulos, entonces no tenemos un título que compartirle. Nosotros cuando les pedimos que ingresen sus fotografías a AskClick, les pedimos un título más que nada para poder pues identificar su fotografía, pero no se vuelve parte de la calificación como en otras competencias. Entonces, él dice, bueno, entonces me tengo que yo inventar mi historia de qué está sucediendo. Dice que bien logrado el haber convertido tu imagen a negro, que el diseño y la planeación de esta imagen en ese sentido maravillosa. El fondo tiene el mismo tipo de patrón que ella hizo en su ropa, le llama mucho la atención la cazuela y demás. Entonces, son todos los puntos fuertes que tiene tu imagen, Ana. Vamos a ver qué nos sugiere Greg para que la puedas hacer aún más fuerte. Can you hear me? Yes. Something happened and we got dropped. That's okay. So we're just going to make sure, I don't know, are we live? Let me just check. Yeah. All right. So we're live. Perdón, todos, algo pasó. Ya saben que a veces la tecnología no tiene palabra y se cayó la transmisión por unos segundos. Pero bueno, estábamos rápidamente, nada más recapitulo, los puntos fuertes de la fotografía de Ana Paula, que la composición, el hecho de que la hayas convertido en blanco y negro, los patrones del fondo con su vestuario de ella, todo esto bien logrado y estábamos a punto de escuchar qué nos decía Greg con respecto a qué puede hacer tu fotografía mejor. So we're going to, what can make this image better? So I'm not exactly sure because I'm not sure what the image maker is wanting me to know about this story. So I would like, I'm sure it has something to do with this container that this individual is holding. And because I'm not familiar with this culture, I'm not sure what this entails. And this must have an incredible story that goes along with it. But I don't know what that story is. The area
the area of subject, when I just think of imagery, the area of subject are the arms and that container, because everything else has supporting basic noise to it that's kind of similar. So my eye's drawn to what is different, and that's the container in that object. I don't know if flipping the image and getting me to see that first would have anything to do with it, or what. So I really don't know what to do to improve this particular one from a storytelling standpoint. Okay. Well, we'll move on to the next one, and I'll just translate that really quickly. We've just been told that we're enjoying this a bit too much, and we need to kind of speed it up a bit. So okay. We'll try to do that. And Ana Paula, la verdad es que es una imagen fantástica, y Greg dice que no encuentra mucho que sugerirte para mejorarla, porque no entiende mucho esta cultura y demás, pero así como la ve, le encanta, y la verdad que muchas felicidades por esta gran fotografía. En cuestión técnicamente, súper bien lograda. Y nos vamos a ir un poquito más rápido porque estamos disfrutando revisar sus portafolios, pero si no vamos a acabar porque tenemos muchas fotos fantásticas. Así que, yes, so we'll go on to this one. Okay. Powerful impact, very clever, very interesting, and just a new look at something beautiful. I love that it feels upside down. Initially, when you look at it, I'm like, what am I looking at? And then I go, oh, I see what I'm looking at. So I love that concept. I love that idea where we have these beautiful shapes and lines of light and dark. Fantastic. If you want to go ahead, tell me the whole, the plus and then how to make it better, and then I'll just translate the two things together. Sure. I'm just wondering if I could isolate certain areas and get the same kind of feel to it, like maybe do a couple of different kind of crops to see if I could make it feel a little different. I see so much a white area, and my eye is not captured completely on the left side because it's open. It's opened up and lets me escape and lets me get away. And I would love to try to see a crop where maybe the arm is touching the leg and keeps me contained within this visual piece of beauty instead of going outside. Oh, I love that. Yeah. Mario, fantástica imagen, la verdad. Concuerdo con Greg, que dice que la ves y primero te quedas, ¿qué estoy viendo? Y de repente ya la analizas y dices, oh, ya sé que estoy viendo, hecho en una manera muy creativa, así que bien logrado por ahí. ¿Qué la podría hacer mejor? Tenemos una área muy grande de espacio blanco, que realmente es la área más grande de la fotografía, y el problema que tiene es del lado izquierdo está abierto. Entonces, permite que nuestra mirada se escape por ese lado. Acuérdense que queremos tratar de que la mirada viaje por la imagen y se quede contenida ahí y no se nos vaya la mirada para otro lado. Entonces, le gustaría que juegues con diferentes recortes para composiciones, que eso ya les dijimos. Todas sus imágenes, jueguen con diferentes recortes antes de decidirse en la final. Y otro es, si tienes obviamente más tomas de aquí, si hubiera una toma donde la pierna y el brazo se unen y entonces encierras lo blanco para que no se nos escape la mirada, podría tener un impacto diferente para esta fotografía, pero bien logrado, muy creativo, algo nuevo, felicidades. Y bueno, nos vamos con la que sigue. On to the next one. Yes, right. Powerfully striking image, conceptually beautiful. It's very surreal feeling, gives us a fantasy look. The monochromatic look of it is absolutely stunning and beautiful. I truly love this piece. One area that is confusing about the image that might
it might give it a little difficulty is the first thing that came to my mind after this absolute incredible impact and storytelling and beautiful compositional piece is the lighting. And I'm wondering, why is the subject in the back lighter than the subject in the front? And would there be a shadow? So now I'm trying to figure out I'm trying to put realistic conceptual lighting to something that is absolutely in fantasy land. And I'm not sure why my brain is doing that to me, but I keep going back to that why is that object in the back lighter than the object in the front? Why is it not casting a shadow if these are two objects that are supposed to be meant together? Other than that, this is absolutely fantastic, and I'm truly in love with this image. Love it. Chris, muchas felicidades. Aparte veo que trabajaste un poco de los detalles que te comentaron la otra vez, porque ya no veo esos rosas tan chillones como estaban antes, los veo más pálidos, entonces toda la imagen concuerda más. A Greg le encantó, está enamorado de la composición, de cómo creaste tu fotografía. Ahora, lo único que dice es que a la hora de que la está viendo, está buscando cosas de la realidad. Dice que su cerebro está buscando cosas de la realidad de una imagen que claramente no es real, pero está buscando sombras. Se está preguntando por qué está más clara la imagen, la chica de atrás que la de enfrente y demás. Y eso creo que es un elemento muy importante en cuando estamos haciendo fotoilustración, cuando realmente estamos creando algo fuera de la realidad, pero nuestro cerebro quiere ponerle reglas de la realidad a la imagen. Entonces, si podemos tratar de aplicar estas reglas, si podemos tratar Sorry, Greg. We're having okay. internet issues here. So I'm just going to really quickly recapitulate and go on to the next image. Chris, ya no sé en qué momento me corté, pero bueno, el detalle importante que creo que va para todos los fotógrafos que están creando fotografía de fotoilustración, que es algo que claramente no es la realidad, pero que nuestro cerebro quiere ponerle las reglas de la realidad. Entonces, checa muy bien lo que son las sombras y lo que, como si vendría la dirección de luz, ¿a quién le pegaría? ¿Qué sería más claro? ¿Por qué la chica de atrás está más clara que la de enfrente? Las plantas de los pies están muy oscuras. ¿De dónde está llegando la dirección de luz? Y checa que todo eso concuerde. Y creo que eso va a ayudar a que la imagen todavía tenga un impacto adicional. Pero felicidades, Chris. And we'll go on to the next. Wow. Yeah, wow. That's what you get when you look at it. Wow, who would actually be down there doing this? Is what I want to know. This is really, really great from a graphical standpoint and a scary standpoint. It gets your attention. And again, we were talking about how your eye goes to the lightest area and then the greatest area of contrast. It's right there in the mouth, that it's just bam, right there in our face. Graphically, it has this beautiful feel to it. Again, I'm thinking this color, the creature is almost colorless. So it's almost monochromatic itself. And so the rest of the color in the area becomes its own subject. So I'm wondering here again, can we take out an element and it still have the same strength? Can we make this black and white or monochromatic or sepia and do away with that one element of color? And did that hurt it or did it help it graphically? And then the last thing is that it looks like there's tiny, tiny little dots around the fin, underneath this beautiful creature itself, and just down towards the bottom. Just make sure all those little dots are taken care of.
Fantastic. Ceci, muchas felicidades. Los dos nos dejaste así con la boca abierta de wow, qué impacto tiene tu imagen. Así que bien logrado, Ceci. ¿Qué lo puede hacer mejor? Estaba hablando un poquito de lo que, por ejemplo, estábamos comentando a Hilario, que el tiburón está casi sin color, casi monocromático, pero el fondo tiene un color azul bellísimo y se vuelve algo muy importante en tu imagen. Ese color jala más que el tiburón y debería de ser al revés. Entonces, esta es otra oportunidad de que trates de volverla en blanco y negro o monocromática, toda la imagen, para que le quitemos este elemento de color y tengamos ese impacto que ya tienes, porque el área de más contraste, el área blanca se va a la boca del tiburón, perfectamente bien logrado. Así que un detallito que la puede hacer crecer aún más, bajarle tal vez la luminosidad, la intensidad del azul al fondo. Y luego nada más irte con lupa y limpiar el mar para que no tenga ninguna basurita ni nada y tengamos ese efecto del mar totalmente limpio. Pero bien logrado. And she's here and she's saying thank you for the comments. One more shot. We have a lot of underwater photographers here. Again, graphically powerful, very strong graphic. And here's where we've taken the color away from it. And I love the impact just from this monochromatic feel. It's very powerfully graphic. The thing that my eye's drawn to, though, and I'm not sure why initially, is this streak of highlight that runs up and down this beautiful creature. And I'm wondering, why is my eye drawn so much there? And I don't see that there's much detail. So it feels like blown out highlights along the edge. So as much as I love this graphic feel to it, the blown out highlight feels like it shouldn't be like that. And my eye keeps drawing to that blown out highlight. So if we could like get that toned down, maybe there's information back in that file that we can bring out. I think that would help this tremendously. Fantastic. Y hola, Misael, ya me dijo Ceci que por aquí andas también escuchándonos. Qué gusto tenerte conectado. Otra imagen con gran impacto. Aquí habla Greg de que, mira, lo lograste con este blanco y negro. Y bueno, a la hora de que la está viendo, dice, ¿por qué me sigue atrapando esta línea de luminosidad que recorre todo el cuerpo del tiburón desde su boca hasta la cola? Y es porque esta área es un área de gran contraste, pero es un área donde no hay detalle en los blancos y eso pues le está atrayendo mucho, no por la razón correcta. Entonces te recomienda que revises tu archivo y revises qué detalles tienes y que le puedes recuperar al tiburón para que tenga más impacto de la manera correcta, pero muy bien logrado con una imagen gráficamente creada. Y nos vamos con esta foto de Luis Padilla. Hola Luis, ya también vi que andas por aquí conectado. So this one's very, very fun, very colorful, and I really like this perspective. It's an incredible perspective that you just wouldn't see looking from inside the flower out, which is really, really cool. So in this case, though, I'm looking at basically two major subjects. Again, it's because of this beauty. It's this really bright orange on the top, and then we have these other colors around, and then the green colors that go around this beautiful creature that's reaching in to, feed. So it looks like maybe a hummingbird or something like that, and I see the greens, and so those colors actually become a subject. That powerful color becomes a subject. And then the other thing that I would say that I'm looking at is that it feels like things are maybe out of focus, or maybe the quality of the actual file seems to be falling apart a little bit. So that's the technical excellence part of it. So maybe go back and see if you could reprocess the image and see if you could get a little bit more quality and then tone down the colors a little bit. Fantastic. Luis, me encanta esta serie de fotos que estás haciendo con el colibrí
entrando a comer a la flor, ese ángulo que encontraste está fantástico. Como dice Greg, que tiene gran impacto, creatividad, es una foto muy, muy divertida. Ahora vamos a hablar de cómo mejorarla es en cuestión técnicamente. Dice que le falta mucha nitidez a la fotografía. No sabe si es cómo la procesaste, si tal vez nada más tengas que regresar al archivo original, pero falta mucha nitidez y detalle en el colibrí, en su plumaje, en sus ojos, y eso, bueno, aunque tienes una foto con gran impacto, se nos empieza a desmoronar en cuestión técnica. Sé que has estado tomando muchas de estas fotos, así que seguro por ahí aparece alguna que tengas con más nitidez. Perfect. Oh, y otro comentario que dijo es igual, los colores, y creo que va para todos. A veces, si son demasiado fuertes y contrastantes los colores, se vuelven la historia principal y a veces no queremos eso con nuestra imagen. No queremos que la imagen, el sujeto sea el colibrí y no los colores. Ok. Okay, so this particular one, love the color, like the motion that's going on, that's created with this, maybe lifting and throwing the dress up. Really, really powerful. Leads our eye right on up to that subject that we can see. Great storytelling with the gentleman in the background looking on to the subject, this beautiful subject that we have. Great texture that's on the walls, really, really cool. The thing that's a little concerning is that the background is so through the doorway is so dark that I'm really having a very difficult time seeing the subject's hair. And then this break in the top of the head, I would love to have seen a little space in that doorway, maybe camera height just a little higher so that head is not touching the top of that doorway. But yeah, just a little bit more detail in those shadow areas. And just that separation, maybe a little different higher. Maybe we have one where the camera angle is a little higher. But all in all, a beautiful design, composition, and storytelling. Fantastic. Javier, muchas felicidades. Me encanta ahorita el comentario que hizo Miguel acerca de que estamos aprendiendo todos, aunque no sean nuestras fotos, y estoy de acuerdo. Los consejos que nos está dando Greg funcionan para la foto y nos funcionan para todo nuestro trabajo. Así que eso es lo bonito de aprender juntos. Y bueno, felicidades, Javier, por esta fotografía que tiene gran composición, gran impacto, storytelling, como nos dice el novio viendo a la chica, la textura de la piedra, el vestido, bueno, todo genial. ¿Qué puede hacer tu fotografía mejor? Tenemos áreas de oscuridad al fondo, áreas negras, que sin nada de detalle. Y el problema es que esto hace que el cabello de la chica se funda en el fondo y no tengamos ese detalle. Así que si tienes manera de recuperar eso, sería genial. Veo que tienes un flash en el fondo, entonces no sé si tengas algo de textura y que puedas recuperar su cabello. Y luego Greg nos habla de la composición. Lo ideal en esta foto hubiera sido un ángulo un poquito más arriba para que tuviéramos esa separación del techo, o sea, de la parte de arriba de la entrada de su cabeza y eso le diera más espacio. Así que me imagino, porque esta es la segunda foto que veo de esta sesión, que tienes más imágenes. Si tienes alguna otra, los vamos acercando porque tiene mucho más conexión esta que la que vimos la vez pasada. Muchas felicidades. Y bueno, seguimos. Perdón que nos vayamos rápido, pero queremos tocar todas las fotos y no robarle tampoco toda la mañana a Greg. Así que nos vamos con la que sigue de Marco Sánchez. We're on to the next. I'm sorry we're going this so fast, but we don't want to keep you here all day, Greg. That's okay. So again, so many of these images had such great impact. I noticed that is one of the things that you guys have improved on so tremendously
is the impact of your imagery. This has tremendous impact, powerful. I just want to read into it. My eye goes right down to this couple and this beautiful story with that warm light. My eye is drawn to the warmth. The cool kind of dissipates towards the back, which is beautiful. So this is very, very sweet. So then I look at it and I go, well, are there any kind of technical flaws that I need to look at? And I'm considering, what is going on the bottom right, and I'm wondering what those little light areas are coming through these leaves, and then I wonder, well, is this a cutout? What is this? Is this a multiple type thing where I have a tree that I've multipled in the back? What have I got here? And then I start wondering, well, why is that part of the tree out of focus and part of it's really, really sharp? So those are the technical things on that choice of the actual, looks like maybe a secondary image, which is the tree piece of it. That starts coming into play because it's not as sharp in certain areas, but it's sharp in other areas. So other than that, I mean, that's about what's holding me back on this, is because this is a very clever, very cool, really cool look at this image. So kudos to the maker for creating such a beautiful piece. Yes, and this is an image where they have used color to their advantage, right? Yes, absolutely, yes. Fantastic. Y Marcos, mira, primero que nada, gracias por compartir excelente imagen, pero aparte creo que nos da mucho que hablar para todos. En las últimas fotografías que estábamos hablando, Greg estaba hablando del color, de cómo a veces el color distrae y resta impacto y le resta importancia a nuestro personaje principal. Aquí hiciste lo opuesto, usaste el color a tu favor. El fondo azul retrocede y lo cálido de los sujetos son lo que crean el impacto. Entonces nuestra mirada se va con la composición del árbol, el color hacia donde queremos ir. Entonces, genial, gran impacto. Como nos dice Gregory, hemos incrementado muchísimo el impacto de nuestras fotografías, así que bien hecho. ¿Cómo la podemos mejorar aún más? Dice que hay áreas de la imagen. No se puede, yo ahorita lo estoy viendo en Facebook, así que no veo todo esto de detalle, pero él está viendo la imagen que subiste en resolución completa, que hay áreas especialmente en la parte de abajo donde entra un poco de luminosidad, de la luz del fondo, y entonces se alcanzan a ver las hojas, ya no está a contraluz, y hay áreas donde se ven nítidos y áreas donde no, áreas donde se ve iluminado, y entonces sus ojos empiezan a viajar hacia allá y empiezan a tratar de analizar la foto y decir, bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué aquí está enfocado? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué? Entonces, y resta la atención de donde queremos estar. Entonces, revisa esos detalles, Marcos, y tienes una imagen espectacular. Felicidades. Perfect. Again, compositionally beautiful, impactful. My eye goes to the brightest area in the area of contrast, which is this beautiful bright it appears to be. I love all the motion and movement. Her movement is beautiful. I like her mood and expression. Lighting is really cool. Love that light coming in from the right and brings us in. The little splash of the water is great. I think the biggest negative, if there was a negative on this, is that all of the shadow areas on the left side and in her hair are really blocked up. So I'm not seeing any detail at all, at least from my viewpoint. I don't see a lot of detail. And so that her head blends in with that background with there's no detail. So if we could bring out in post-production, maybe bring up some of the shadows in the dark area, I think that would improve this tremendously. Fantastic. Y Miguel Ángel, qué gusto que sigas participando aquí con nosotros. Otra bellísima imagen, la composición genial. Ella es el centro de atracción aquí que es el área más clara, que bien logrado. Es más, hasta tiene un tono cálido, nuevamente, que sobresale del azul del mar,
¿Cómo podemos hacer tu fotografía mejor? Tenemos áreas del lado izquierdo en particular y sobre todo en su cabello, que están totalmente negras y faltas de nitidez. Entonces, eso es rápidamente nos quitan puntos los jueces por perder nitidez, ya sea en los blancos o en los negros. Siempre tenemos que checar, ¿no?, la curva. Entonces, si te puedes regresar a tu archivo original y tratar de recuperar esa textura y esa información, creo que tienes una imagen con gran impacto y que puedes subir todavía un peldaño más. Muchas felicidades, Miguel. Lovely, lovely. We go on to our next image. Fun. This is a really fun, Yes. great impact. I love the long thin line of this crop. It's really pretty. Kind of echoes the plane, and I like that the plane is this in the center of the subject. Fantastic that it's got this beautiful natural vignette from the sky, it appears to be, and the warm and the coolness in the background is really, really kind of cool. And so with all of that said, now I'm wondering what's going on with the subjects, and what are the subjects? What's going on back here in the back with these two subjects? And that's kind of a cool story that's going on back there. So I end up with two major stories in this. So I'm wondering, improving it, I'm not sure if you have captures like this, but where the subjects, these two subjects, the woman and the man, if they were like in front of the wing here, coming towards us in front of the wing, and having the plane as the secondary part of the story in the background, because it's become kind of the star. The plane is basically, in the scene, is the star of the show here, and the actual couple are secondary in the show. And I think you probably wanted to have that couple the primary, which maybe if we brought them forward and lit them forward and had that same beautiful scene, we would get that feeling. Okay. Shiloh, ¿qué toma tan espectacular? Estás haciendo un trabajo muy, muy, muy bello. Le encantó a Greg la composición apaisajada que va justo con las mismas líneas del avión, la viñeta que hace el cielo alrededor de ellos. Es un paisaje muy, muy hermoso y el avión luce espectacular. Ahora, ese puede ser el problema de esta fotografía, es que se vuelve el avión aquí el actor principal de esta fotografía, y entonces tenemos a los pilotos que se están compitiendo por atención con el avión, que realmente les está ganando este protagonismo. Entonces, si hubiera, no sé qué otras tomas tengas de esto, tal vez Greg dice que si ellos estuvieran un poco más cerca a nosotros, fueran más grandes, su iluminación, tendrían ellos ese protagonismo. Entonces, ese es el único detalle que no está funcionando, es a la hora de estar contando la historia, que se pierde el personaje principal de la imagen. Entonces, pues no sé, ese sería tal vez tratar de analizar qué otras tomas tienes y dónde tendrían ellos más impacto. Pero es una gran fotografía. Muchas felicidades. Lovely. We're going to go on to our next one. We're making great progress here. Okay. This is, again, fantastic imagery, great story. It's almost like, biblical kind of storytelling here. It's really cool. Like all this monochromatic kind of feel but yet it's got this beautiful color going back and forth, where we've got greens on the right, the warms and
the reds on the top, a little orange on the. It's just got this, this kaleidoscope kind of beautiful feel to the background, and then these characters are really, really cool and powerful. Very, very strong image. I think there might be a little concern with the transition from like the wings on the right to the background and the actual structure they're standing on to the background. And so there's this kind of a mushy feel that is a little, that transition might be handled a little differently to get us from that blurry, beautiful, sweet background and the foreground that we have here. So just look at that, see if we can be a little careful with the transition along that rock behind the subject on the right side and right below them. It just, that transition's a little concerning. Lovely, lovely. Yeah, I totally see what you're getting at. Silvia, wow, felicidades. Qué trabajos tan bellos estás haciendo. Como dice Greg, esto es casi, tiene como una historia bíblica, ¿no? Parece bien logrado el impacto, el storytelling, genial. Entonces, ahora vamos a elementos técnicos que podrían ayudar a mejorar tu imagen. Le encanta el fondo, cómo tiene todo este bokeh, que parece casi como un caleidoscopio de colores. Genial, bien logrado, pero hay un punto en particular en las alas de la, no sé qué será eso, como una avispa o hormiga gigante. No sé el técnica en insectos, pero bueno, el bicho del lado derecho, sus alas se están perdiendo y están perdiendo nitidez contra el fondo, igual que el montículo donde están parados, y se pierde esa nitidez y se ve como, no sé, en inglés se llama mushy, ¿no? Como que se le pierde esa textura y esa línea que sí tienen ellos en nitidez. Es una hormiga. Muchas gracias. No me gustaría encontrarme ese bicho en persona. Pero bueno, entonces esa transición es la que hay que trabajar. Si la pudieras trabajar para que tuviéramos esto todo en foco, el montículo, las alas, la abeja y la hormiga, y que esa transición fuera más suave en esas áreas, creo que tienes una imagen espectacular. I was having a hard time, couldn't figure out what the insect on the right was. It looks kind of really fierce. And she just said, oh, it's an ant. And I was like, okay, I would not like to meet that ant in person. No. Again, powerful impact. I'm really enjoying the symmetrical design and that waterfall right in the middle. And then I've got this cascading, beautiful line of the water coming down to the left. So these lines and diagonals are all leading us in and leading us back out and then circles back around. So that's all very, very powerful. I might be a little careful with having it it almost feels hyper colorful. So it almost takes away to some degree the greens being so green and the sky being so vivid that it does take a little bit away from the subject. So I might just consider dropping down the glowiness of the colors a little bit. And then the last thing is that be really careful because the highlights on the actual water itself, they're almost solarized because they're a little blown out, a couple of streaks of white that runs down, and then once they land on the rocks at the bottom, it's a very solarized kind of feel to it with no real definition to it. So just those couple of things, but overall, love the cropping, love the design, love the feel of the composition. Fantastic. I love how you keep on telling them about the design, because it is just about designing their image. It's not just click and taking it. It's right. It's thinking more about it. Carlos, ya vi que andas por aquí conectado. Felicidades. Tu trabajo es espectacular y este es otro gran ejemplo. Le encanta cómo decidiste hacer este recorte apaisajado, las líneas, cómo te llevan a la cascada. Bueno, genial. ¿Cómo puedes mejorarlo? Este es otro de los lugares donde nos habla
Greg, de los colores. Y recuerden, esto a veces es mucho para competencia, porque tal vez esta imagen impresa y colgada en una pared con esos colores tan brillantes sí funciona para eso, pero para competir no es lo ideal. Entonces, siempre tienen que darse cuenta que hay 3 tipos de imágenes que hay que crear. Pero para competencia nos habla nuevamente de que los colores están tan fuertes, tan vívidos, los verdes del primer plano y los naranjas del cielo, que le están quitando un cierto protagonismo a la cascada, que es nuestro personaje principal. Entonces, tal vez valdría la pena jugar con él y bajarle un poquito esta intensidad y que no se vean tan neón los colores. Ahora, otro detalle es la cascada, que te cuides mucho, como siempre se les decimos para todas sus imágenes, cuiden mucho, que tengan detalle en los blancos y en los negros, y hay áreas aquí donde se está perdiendo por completo, ¿no? Entonces, regrésate a esa cascada y sácale toda la textura a tu imagen, pero bien lograda, felicidades, y vamos con todos, Carlos. Okay, fantastic. Carlos actually he was one of our finalists for World Cup. Oh, wow. So top 10 final, not with that image. Wow. So it's great to see that he's getting ready to participate again. That's exciting. Yes. Okay, this one, another powerful image. I'm telling you, most of all of these had such great impact that you just wanted to lean in and see the beauty of this. This design is really cool. It's very clever done. I'm really liking the way the hair is pulling these 2 elements together. It's almost like these 3 design elements, which are the arms, the legs, and then the hair, how they can make such a beautiful impact. And some of it has to do with this beautiful lighting that is shadow to highlight the shadow, that transition back and forth, which is beautiful. The only thing that I started, you go in and start hyper looking at an image like this that has such beautiful, incredible design to it and very illustrative look. And you go, well, what could make it better? What am I missing here? And I'm looking at, and I think the arm on the right side has this beautiful light kind of pinstripe highlight underneath it that kind of gives us that definition of that arm, but I'm not seeing it completely on the left side. So I see it start up right around her armpit area and then come out, but then I lose it. And then I look at the legs and I don't see any kind of definition at all underneath to kind of separate from that background, just that little beautiful pinstripe light, and the same thing with the feet. So it's almost like they're floating to a degree when I'd like to feel just a little bit of more of an anchor. And I'm looking at that one arm on the right and I go, wow, that's beautiful. If we had that same kind of beautiful, beautiful little glow on the bottom of the other limbs, I think this thing would just soar. It is absolutely a beautifully graphically done image. Congratulations. Fantastic. Thank you so much. Eliud is another of our World Cup champions. He won silver medal in Australia edition in landscape photography. He does a bit of everything. So wow, congratulations. What an accomplishment. Yes. So let me share that with Eliud. Eliud, muchas felicidades. Qué gran impacto. Me encanta cómo Greg, a la hora que está hablando de sus fotografías, habla del diseño, del diseño que su imagen tiene. Entonces, eso es lo que quiere decir, que ustedes están creando, están diseñando sus imágenes, no nada más se paran y hacen clic. Eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Con celular, vamos, nos paramos, hacemos clic. No, ustedes están planeándolas, están buscando la luz, la composición, todo esto para crear un gran diseño. Así que muchas felicidades, Eliud. Obviamente otro de nuestros grandes campeones, medallista de la Copa Mundial de Australia. Y bueno, Greg nos está diciendo qué es lo que podemos hacer para que esta imagen pueda serme mejor, y ya son detallitos, son pinceladas. Si podemos ver esta imagen del lado derecho, el brazo al lado derecho, tiene como muy ligera, un poquito de luz debajo del brazo, que le da definición, le da forma, lo separa del fondo,
pero no lo tenemos en el brazo que se ve del lado izquierdo. Se alcanza a ver como que inicia justo en la axila y luego para, y entonces se nos pierde dónde termina y dónde empieza el brazo con el fondo. Lo mismo estamos viendo en sus piernas y sobre todo en el piso. Entonces, a él le gustaría ver un poquito de ese detalle para que la veamos que está parada en algo y no está flotando, y que veamos esa separación del cuerpo, de las piernas, los brazos, del fondo. Pero son unas pinceladitas de luz que seguramente podrás recuperar por ahí, Eliud, pero muchas, muchas felicidades. Me encanta también cómo nos dice Greg, porque él ha seguido la trayectoria de México, de todos ustedes, todos estos años, que dice que ve sus imágenes y que le dan ganas de que se quiere acercar más a la pantalla, conectarse más y ver su trabajo. Así que felicidades a todos ustedes por este grandioso trabajo que están haciendo. No sé si ya llegamos al final. Sí, esta fue la última del día de hoy. Oof, we did it. We did it. Yes, this more than a bootcamp, felt like a marathon. That was so much fun. Good. I enjoyed it. Thank you so much, Greg. We learned so much. I've been like jotting down notes, and I learned something each day with you guys. Thank you. Well, just before we finish off, is there any last words of advice, of little extra nuggets you might want to throw our way? Oh, just that. Just feel grateful that you're in a beautiful profession where you can create and fill your own heart while you're sharing with others the love that you can share with them. And this is just a beautiful field to be in, to be able to have every day a new day of creativity, and that you can share and spread love and help others in their life every day. So it's a wonderful profession, and congratulations to all of you. Fantastic. Y le digo a Greg que muchas, muchas gracias por todos estos consejos que nos ha dado, seguir nuestra trayectoria de tantos años, y que a veces parece que en lugar de bootcamp es maratón, porque queremos darles consejos a todos y nos podríamos pasar horas disfrutando y analizando su trabajo, porque es algo que los dos nos gusta muchísimo. Y antes de concluir, le digo qué consejos les puede compartir a todos ustedes. Y dice, pues el último consejo que les quiere decir es: felicidades, dense cuenta de que somos privilegiados, de que estamos en una profesión tan hermosa, donde primero nos podemos llenar nuestros propios corazones con este tipo de trabajo, y luego, ya que los tenemos llenos, compartirlos con el mundo. Creo que hay muy pocas personas que tienen la bendición que tenemos nosotros en esta hermosa profesión. Así que felicidades a todos, felicidades por el gran esfuerzo, estar conectados, escuchando, tomarse un par de horas de su mañana para seguir creciendo. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Déjenme despedir a Greg y les comparto un par de últimos detallitos importantes. No se me vayan. Let me just say goodbye to everybody, and if you hold on, don't go. I'm just going to close this up for everybody. Okay. Y bueno, chicos, pues con esto llegamos al final de este bootcamp. Ya estamos a nada, nos quedan 2 bootcamps más la semana que entra, con Dan McCallahan, medallista de la categoría de naturaleza de Copa Mundial, pero también experto en fotografía comercial. Y cerramos con el señor Jerry Jones. Va a haber muchas críticas muy interesantes, tips de negocios, cosas tan inspiracionales como la que hemos vivido hoy. Les aseguro que aprenden de sus fotos y aprenden de las de los demás, pero creo que ¿por qué no pueden aprovecharlo? Esto no les cuesta nada. O sea, tienen que ser parte de Haz Click con México, pero después no les cuesta un peso extra ser parte de este gran crecimiento. Así que se los recomiendo muchísimo a todos. Y una sorpresa más para todos, porque queremos seguir dándoles y ayudando a toda nuestra industria en estos momentos tan difíciles. Hoy a las 8:30 de la noche tenemos otra transmisión aquí en el comité.
nada que ver con concursos. Ahora tenemos como invitado especial al maestro Rabin Delgado, que es abogado especialista en derechos de autor, y ya llevamos 4 semanas compartiéndoles pequeñas cápsulas de una entrevista larga que tuve con él, donde nos da tips y responde preguntas con respecto a nuestro trabajo de derechos de autor. Y esta noche va a estar en vivo conmigo respondiendo las preguntas de todos ustedes, así que si tienen dudas, si no saben si sus fotografías se las han clonado, se las han robado, si no saben cómo manejar a un cliente y demás, conéctense hoy a las 8:30 de la noche, que vamos a estar contestando todas sus preguntas en vivo. Y si tienen oportunidad de escuchar las transmisiones pasadas, la verdad que también hay mucho material de gran interés que siempre tenemos esa duda. Entonces, lo estamos esperando y nos vemos en la noche y los volvemos a ver el jueves que entra. No se pierdan Conexión mañana también, que tenemos grandes invitados. Vitamind va a estar con nosotros platicándonos un poco de sus talleres. Y seguimos aquí tratando de impulsar nuestra industria que siga creciendo. Un fuerte abrazo. Faltan 12 días, 31 de mayo, cierre de Ask Click con México. Cuídense muchísimo. Bye, bye.